Y vamos a dar paso a nuestro siguiente conferenciante. Nuestra siguiente conferencia es cómo entender un marco, su relación con la pintura. Corre a cargo de Enrique Quintana Calamita, que es coordinador jefe de restauración y documentación técnica del Museo Nacional del Prado. Lleva años coordinando no solo los talleres de restauración, de pintura, escultura, artes decorativas, papel, gabinete técnico y laboratorio científico, sino también el de marcos. Tiene un papel muy activo no solo en la conservación y restauración de las obras de arte, sino también en la difusión y divulgación de las mismas. Y lleva muchos años implicado en el estudio de los marcos y es una de las personas que más ha apoyado y contribuido para que este proyecto saliera adelante y le estoy muy agradecida por ello. Su conferencia de hoy versa precisamente sobre esto, sobre la importancia que tiene el marco para la obra que guarnece y su pintura y la relación o múltiples relaciones que se establece con ella. Sin duda creo que les va a sorprender y sin más les dejo con su conferencia. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, querría agradecer a Enrique Pérez por la organización maravillosa que está haciendo de estas jornadas sobre el marco, de las que teníamos tanto interés, tanto Gema, Maite Camino, todos los restauradores del Prado y miembros del gabinete técnico. Y también agradecer a Gema las palabras que me ha dedicado y también por su consejo y apoyo en la preparación de esta charla que les voy a dar ahora. Espero que les pueda ser útil. Bien. Al leer las diferentes acepciones que ofrece la Real Academia de la Lengua sobre la palabra marco, podemos comprender cómo funciona y cómo ayuda a ver una obra de arte. El marco debe invitar al espectador, ayudarle a entrar en la escena representada y retenerla allí, para que pueda así comunicarse con la obra que contempla. Se configura como un espacio que inevitablemente debemos atravesar para llevar nuestra mirada hacia la pintura, el dibujo o la escultura. Por este motivo influye decisivamente en cómo veamos cualquier obra de arte. Un marco puede ser una inscripción en una medalla de 6 centímetros de diámetro, como la que nos rodea esta moneda de esta efigie de Juan Federico de Sajonia, representado en plata en 1535, o puede ser un entorno arquitectónico al aire libre, el que marca una escultura de gran tamaño. Como vemos a la derecha de la imagen con la fotografía del museo y la escultura de Velázquez, obra de Niceto Marías. En este caso el marco auténtico sería más el encuadre que vemos en la fotografía estereoscópica, que funciona como una ventana al igual que el marco de una pintura, exactamente igual. Les voy a mostrar en los próximos minutos una serie de marcos de diferentes épocas y características. Todos ellos pertenecen a la colección del Museo del Prado, excepto uno. Luego les explicaré el motivo. Querría indicarles antes de comenzar que vamos a ver pinturas de épocas, ya digo, diferentes, estilos diferentes. Vamos a ir comenzando con esta pintura, que es la más antigua que les traigo esta tarde. Es la pintura de San Baudelio de Casillas de Berlanga, un oso, es una de las más conocidas. Está rodeado por una sencilla cenefa, una cinta, ustedes la ven en color rojo, excepto la parte superior izquierda en la que hay una pérdida seguramente producida por el paso del tiempo y el arranque de las pinturas antes de llegar aquí al Museo del Prado. Y lo más interesante de esta pintura es esta cenefa que ven que forma un auténtico, lo que está haciendo es formar un auténtico marco, un encuadre de la composición. Pero esta cenefa, el otro día viéndolo con unos compañeros del museo, nos dimos cuenta que tenía una característica especial. Y es que ven ustedes que tiene en el filo interior unas formas de forma de espada que señalan hacia el interior del oso. Nosotros pensamos que podría tratarse seguramente de una jaula o de una cerca en la que el oso está encerrado. Es decir, aquí el marco tendría dos funciones. Una, la de enmarcar, la de cerrar, la de presentar al espectador la imagen del oso y que pueda dirigir su mirada al animal. Y por otra parte, la de mostrarnos que estaba encerrado, que estaba jaulado. ¿De acuerdo? Bien. Perdón. Esta tabla anónima, conservada en los almacenes del Prado, nunca ha sido expuesta en el museo.
El marco macizo fue tallado en el soporte de madera y forma parte de la obra original. Dorado al agua, sencillo y de perfil lineal, funciona como si fuese una ventana a la que se asoma el Salvador, que nos bendice mientras sujeta el globo terrestre con su mano izquierda. Lo interesante es que apoya el globo terráqueo en el filo inferior, en la parte derecha del marco y en el lateral del marco, dando sensación de volumen y provocando en quien lo contempla la impresión de que sobresale del plano de la pintura y ha adquirido corporeidad. En la exposición Reversos podemos ver hasta el próximo 3 de marzo, que clausura, la tabla pintada por el maestro de la leyenda de Santa Catalina. La tabla está engargolada en su marco original y fue pintada también en su parte posterior. Como todas las enmarcaciones con influencia flamenca, en esta época está dorada y tiene el canto oscuro. En el reverso, en el reverso la madera está simplemente pintada, estableciendo una estrecha relación con la temática que enmarca, más íntima y austera que en la cara anterior. En este caso se trata de la figura de Cristo y los símbolos de la pasión. El artista pintado, y aquí está lo interesante de esta tabla en cuanto, el artista ha pintado el extremo de la capa del caballero que reza de rodillas en la moldura inferior del marco y hace que ésta se extienda más allá de la superficie pictórica, haciendo evidente que la obra fue pintada una vez la tabla ya estaba enmarcada. Con este recurso pictórico, el artista consigue dar volumen a la figura del donante que asista a los desposorios de la Virgen. El marco de esta forma adquiere un importante protagonismo al relacionarse estrechamente con el tema y la pintura que guarnece. Esta es la pintura que les decía, que es la única que no es del Prado, de las que les voy a mostrar esta tarde. Hay diferentes interpretaciones a la presencia de moscas. Se la traigo en concreto porque, otra vez, se va, es que es muy sensible. Voy a ver si activo el puntero. Ahí. Ven la mosca en el filo inferior del marco, está posada en el borde y se ha identificado su representación de siempre con en pinturas de esta época con Belcebú, el diablo, con la corrupción, el pecado y la muerte. En ocasiones también se ha querido ver la intención por parte del artista de mostrar su virtuosismo. Posiblemente aquí, posada en el borde mismo del marco pintado, el artista trata de relacionar la pintura con el mundo real de quien contempla al monje. Intuimos que va a volar, lo que no sabemos si vendrá del lado nuestro o del lado del monje, ¿no? Trata con esto el artista, sin duda alguna, de que podamos entender que la realidad pintada es relativa, es decir, tanto lo que está en la pintura es real para el espectador. Este cuadro que muestra la aparición de la Virgen del Carmen a San Simón Stock fue adquirido en 2019. La pintura es excepcional al conservar su bastidor, su lienzo sin forrar y su marco original. Restaurado cuando se adquirió la obra, tiene en las esquinas y centros de talla dorada y las entrecalles con decoración floral policromada. Los dos espacios donde sucede la aparición se superponen. En el fondo del cuadro la Virgen y los ángeles que la glorifican se sitúan en un lugar irreal y divino, enmarcado por la celestial puerta de orfebrería de plata que lo delimita. Entre los dos marcos y más próximos al espectador, el santo se arrodilla ante la aparición de la Virgen. Como decía Ortega Gasset en su ensayo Meditación del marco, la boca del telón es el marco de la pintura. Las dos enmarcaciones forman planos superpuestos y crean un efecto de continuidad que llega hasta el espectador. Un ángel, que sin duda pertenecía al grupo que vuela alrededor de la Virgen, se ha arrodillado, se ha posado fuera del marco de plata a la altura del santo. Muestra cómo la aparición se ha convertido en real. Aquí de nuevo el ángel, como sucedía en el cuadro anterior, se podría decantar por reunirse con sus compañeros o acompañar al creyente que reza ante el cuadro. La luz es fundamental en los marcos y en la relación que establece con la pintura. En este marco, actualmente en el taller de restauración, que está siendo restaurado por Maite Camino, podemos apreciar el volumen que adquiere un marco dorado al agua bien restaurado. Los filos, cantos, relieves de oro bruñido se destacan sobre las superficies mates. Se aprecian de esa forma los sucesivos encuadres que cada vez de menor tamaño conducen nuestra mirada hasta aproximarla a la pintura. Los marcos dorados en las iglesias siguieron cumpliendo un importante papel en siglos posteriores. En esta secuencia de la película Una habitación con vistas, rodada en Santa Croce, Florencia, aunque ambientada en 1907,
Significa cómo debe ser la iluminación de los altares de una iglesia con la luz de las velas en los altares. Vaya. Perdón. Ya. No, no, Gemma, lo siento, pero ya, pero no, es porque está activado. Sí, me voy a dedicar, no, es que no va. No, espera un momento, espera un segundo, perdón. Ahora, perdone. Perdone. Enfrentadas a los grandes cuadros de Bronzino, Vasari y sus anchos marcos de talla dorados y bruñidos, reclamaban desde lejos la atención de los fieles. La luz de esos marcos debía producir pequeñas oscilaciones de las sombras y los empastes de las pinturas, convirtiendo las escenas de las apariciones y los martirios en algo real para el creyente. Aquí vemos las velas que están, esta toma está hecha de día, evidentemente no es el mismo efecto de noche. La luz de las velas sí están colocadas delante de los grandes altares, pero el efecto lumínico desde luego no puede ser igual al que se podía ver en las iglesias en el siglo XVI o XVII o incluso XVIII, ¿no? Sin luz eléctrica. Alonso Sánchez Cuello pinta para la capilla sepulcral de Clemente Gaitán de Vargas, secretario de Felipe II en el convento de San Felipe el Real de Madrid, esta tabla que en la actualidad aún conserva su marco dorado. Es un marco de medio punto muy similar a los de Santa Croce que acabamos de ver, aunque de menor tamaño, que por su talla y su bruñido busca un efecto lumínico muy parecido, el llamar la atención del creyente. Debemos de imaginar el resplandor de este marco frente a las velas y cómo salpicaría de brillos el contorno de la pintura. Los fieles se sentirían cercanos y partícipes de la escena espiritual que presencian estos santos. La luz natural o de velas no solo era fundamental en las iglesias por su efecto sobre todo de los marcos. También los marcos dorados cumplían una importante misión en los retratos de la corte y la nobleza durante el siglo XVIII, como este es realizado por François Charles Poutot para Luis XVI. Sin duda debían provocar una gran impresión en quien los contemplaba. El impacto de la iluminación sobre las partes bruñidas del oro hace que la luz se refleje de forma diferente en cada uno de los volúmenes. Debemos imaginar cómo sería esa percepción con una enorme cantidad de velas oscilantes en un palacio. El cuadro tenía que cumplir un papel destacado como representación del monarca francés, por lo que a esa escenografía lumínica se suma la enorme variedad de símbolos del poderío del rey. La eficacia de este modelo de marco hizo que fuese repetido para otros retratos del monarca entregados como regalo diplomático a dignatarios o embajadores. Este en concreto fue entregado al conde de Aranda, quien lo trajo a España. En lo más alto y bajo la corona se pueden ver centrados los escudos de sus reinos, Francia y Navarra, rodeándolos los collares de la Orden de San Miguel y de la Orden del Espíritu Santo, del que cuelga la paloma sobre la cabeza del rey. A su derecha una pequeña alegoría del sol recuerda y alude al rey Luis XIV. En lo alto hay también guirnaldas de flores y diferentes estandartes con flechas y laurel, que configuran este marco como un marco trofeo. En las cuatro esquinas las iniciales del rey. De Luis la L, de Augusto la A, empezando por la esquina superior izquierda. De Luis la L, de Augusto la A, de Rey la R y de Francia las letras D, F. Xilografía de 1878, donde podemos ver el Museo del Prado iluminado con luz eléctrica. Las obras del Museo del Prado, se podían contemplar hasta esa fecha con luz solar. Es a partir del siglo XIX, con la uniformidad que confiere la luz eléctrica, que todos los museos en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, comienzan a iluminarse y pueden comenzar a visitarse de forma en horario nocturno, en horario de tarde, sin luz natural. Esto va a influir muchísimo en la visión, en la percepción que los espectadores, que todos nosotros tenemos de las pinturas. Nosotros visitamos el Museo del Prado, un museo que tiene un horario muy amplio, pero lo estamos viendo siempre con una luz constante. No lo vemos realmente con la luz natural y mucho menos con la luz de velas con la que se veían muchos de estos cuadros en los siglos XVI, XVII y XVIII. Esto es algo fundamental para entender la relación entre marco y pintura, incluso para percibir cómo funcionan las pinturas o cómo funcionan los marcos independientemente de esta relación.
El cuadro de Tobías y el Ángel de Goya fue adquirido por el museo junto a la Sagrada Familia Zempareja en el año 2003. A su llegada al Prado, ambas obras carecían de marco, por lo que se decidió encargar molduras sencillas de oro fino y bruñido, que reflejasen de forma apropiada la luz de las dos composiciones. Este marco recobra la sensación de recogimiento propia de un oratorio privado. Goya establece el foco de atención en la figura radiante del ángel de la que parten rayos de luz en todas direcciones. Podemos imaginarnos el cuadro en la noche, iluminado por velas. Si iluminamos el cuadro con una luz similar a la de una vela, veremos cómo marco y pintura adquieren vibración al reflejar la oscilación de la llama. Los empastes de color blanco deberían cobrar sentido al reflejarse la luz de las velas en ellos y dotar a las salas de movimiento. Como se pueden imaginar, esta filmación está hecha en un móvil, no con una vela. Lamentablemente, hoy en día no se pueden utilizar velas para ver estas grandísimas obras maestras, pero estamos seguros de que el efecto sería completamente distinto, ¿no? Ver los empastes de la pintura veneciana, los empastes de Velázquez, una figura como el Inocencio X, imaginémonos, o las Meninas, o este cuadro de Goya, este cuadro pequeño de oratorio privado, desde luego la relación del espectador con la pintura debe de ser completamente diferente. En las fotos de la sala de la pintura holandesa del siglo XVII vemos sus característicos marcos de ébano y ebonizados. Estas molduras labradas con máquinas son características de una sociedad calvinista que buscaba la austeridad y que estaba formada por una clase dirigente de comerciantes, a los que gustaba decorar sus casas con pinturas en las que se representase la sencillez de su vida cotidiana. El color negro absorbe la escasa luz de los países nórdicos y permite que toda la atención recaiga sobre la pintura, donde los temas, los paisajes, tienen que ser percibidos y analizados al detalle. En 1925, don José de Razu encargó para el cuadro de Rembrandt a la Casa Cano un nuevo marco negro y con rizo, acorde con la escuela holandesa del siglo XVII. Es un marco magnífico para esta pintura, si tenemos en cuenta que ha tenido otros marcos que ahora vamos a pasar a ver, a contemplar, con los cuales no funcionaba en absoluto. Su color permite al espectador centrar atención en la escena representada, el color negro, ¿no? Como les decíamos, absorbe la luz, el negro, y captar los innumerables matices que tiene la pintura. El rizo de algunos de estos marcos holandeses, fabricado mecánicamente en una sociedad como la holandesa, cumplía la misma función lumínica que las partes bruñidas en los marcos tallados a mano y dorados al agua de los países del sur. Aportar relieve y vibración con la luz que impactaba sobre ellos. La diferencia estriba en la repercusión que estos brillos tienen sobre la superficie pictórica. En los cuadros holandeses apenas ninguna. Se limitan a acompañar nuestra mirada hasta dejarnos en la frontera del filo dorado del cuadro, y allí podemos ya pasar a contemplar la escena representada. Por el contrario, los marcos en la Italia o España, la luz refleja las partes bruñidas y tenía una intervención directa en la percepción visual de la obra y en la lectura que se hace de su composición. Como les decía, el cuadro anteriormente estaba guarnecido en el siglo XIX con un marco dorado al agua de tipología calleja, característico de la segunda mitad del siglo XVIII, que no ayudaba mucho a entender y valorar una composición en penumbra, donde la luz de las velas tiene un papel protagonista en la iluminación de las figuras. A finales del XIX se sustituyó por un marco dorado y con moldes de escayola realizado por la Casa Marquina. Este marco de relieve muy marcado ayudaba aún menos a la pintura que la anterior. Sus formas decorativas crean un movimiento y volumen excesivos que producen mucho ruido alrededor de la pintura. Atrapan nuestra atención y dificultan el recorrido de nuestra mirada por la superficie del cuadro. Aun no siendo el marco original y haber sido fabricado en el siglo XX, el marco actual funciona correctamente con la pintura de Rembrandt. No hay una fórmula matemática para saber qué moldura resulta la más adecuada en general para los marcos, pero los marcos de época suelen funcionar evidentemente bien con las pinturas correspondientes. Aunque existen ocasiones que se establecen magníficas conexiones entre pinturas y marcos de diferentes épocas, que va más allá de una pura relación estilística. En los últimos años
han tenido lugar una serie de cambios de marco en diversas obras de la colección. En algunos casos el motivo ha sido garantizar la conservación de las obras y en todos ellos reforzar la relación entre la obra de arte y el espectador. El cuadro de Luis de Morales estaba enmarcado con este marco dorado del siglo XIX, muy opaco y de un gran tamaño. Tenía excesiva luminosidad y ocupaba demasiado espacio para una composición tan oscura, sobria y austera como la de este retrato. La moldura dorada se sustituyó en 2022 por este marco caseta español original del siglo XVI. Austero, sobrio y policromado en negro con un filo dorado, entona la perfección con la pintura, tanto con su fondo oscuro y neutro como con la vestimenta. El marco que guarnece ahora la pintura permite centrar nuestra mirada en el retrato y en la expresión serena, seria y profunda del santo. El cuadro del Agnus Dei, obra de Zurbarán de 1635, restaurado por Clara Quintanilla en 1987, destaca por la textura de la lana del carnero repleta de diferentes matices de grises, en los que se perciben algunos tonos dorados. Contrastan con la frialdad de la losa sobre la que yace la víctima del sacrificio atada. Es un cuadro, por un lado, muy frío. Yo recuerdo cuando este cuadro se limpió y este cuadro era fundamental recobrar la frialdad de esta piedra que contrasta con el dorado de la piel del carnero. El marco que vemos con el que llegó al Prado era un marco del siglo XX de tipologías caseta, con entrecalle oscura y un contrafilo dorado de bastante volumen. La luz que proyecta la decoración distraía la atención de la composición y el ruido que aporta contrasta con la quietud y el silencio de la escena. La luminosidad que proyecta ese contrafilo sobre la piedra está impidiéndonos realmente entender esa relación del gris de la piedra con la lana, gris también, pero con matices dorados del cordero. Nuestra vista no consigue permanecer en la superficie pictórica. Rápidamente tiende a irse hacia el perímetro exterior, hacia la ventana del marco. En el año 2012, Horacio Pérez, Ita, proporcionó al museo un excelente marco original de la primera mitad del siglo XVII. También de tipo caseta, pero esta vez ebonizado, el filo corlado establece una relación lumínica con los cuernos y tonos dorados de la lana. Este cambio de marcación está perfectamente explicado en el documental del itinerario que veremos al final del curso. Como comentaba Gema, el cuadro de Mercurio y Argos tenía un marco barroco, lo vemos a la izquierda de la pantalla, con centro y esquinas, que no se ajustaba al formato original de la pintura de Velázquez. En 2022 se cambió tomando como modelo la moldura del Caballero de la Mano en el pecho. Se buscaba cubrir los añadidos que fueron incorporados en un antiguo proceso de reentelado. Como ven en la pantalla, la pierna de Argos dormido no descansaba en el filo inferior como debiera, y la aproximación del espectador a la obra era bastante más alta que la pensada por Velázquez. Velázquez seguramente piensa en crear una composición muy dramática. Vemos como Mercurio se acerca reptando para no despertar a Argos y darle muerte. El espectador realmente está a una altura similar a la de Mercurio. Y, sin embargo, cuando ven las dos imágenes, pueden darse cuenta que en el cuadro de la izquierda, con la antigua enmarcación, nosotros estamos algo más elevados. Seguramente la percepción del cuadro que tienen ustedes ahora mismo desde sus butacas no es la misma que en sala. Yo les aconsejo y les recomiendo que vayan a la sala donde están las hilanderas, donde está este cuadro de Mercurio y Argos, y vean cómo ahora mismo con la segunda enmarcación, la enmarcación que tienen a ustedes a la derecha, con este nuevo cuadro que fue realizado por José Manuel García, vean cómo nosotros estamos en un punto de vista más bajo y la situación, la escena, se adquiere un tinte mucho más dramático. El tamaño de los añadidos condicionó la anchura del nuevo marco. El nuevo marco tiene una anchura bastante grande, pero teníamos dos opciones en el museo. Si queríamos mostrar el cuadro original de Velázquez, debíamos cubrir estos añadidos o bien retirarlos. Los añadidos tienen antigüedad, son parte histórica de la obra y se decidió conservarlos. Otra opción habría sido cubrirlos con un panel superpuesto, como en el caso de las hilanderas, pero el museo ha decidido no seguir utilizando esta fórmula, esta solución, porque piensen ustedes que acabaríamos, es un museo con una trayectoria histórica que viene de la colección real, muchos de los cuadros han sido ampliados.
acabaría el museo convirtiéndose en una serie de paneles que van cubriendo añadidos. Lo que solemos hacer, los compañeros de restauración suelen hacer es cubrir, cajear el marco. Gemma tiene también, Jaime y Maite de Camino tienen muchísima experiencia en este tipo de cosas, José de la Fuente también. Cajear el marco y ocultar el añadido cuando es de pocos centímetros. En este caso no era posible, no se admitía, el antiguo marco no se podía cajear, y en este caso eran demasiado anchuras, son 28 centímetros, quiero recordar, 22 o 28 centímetros, y el marco es algo ancho, pero creemos que merece la pena por tener la experiencia de ver la obra original de Velázquez en su formato original. Como les comentaba, el marco había sido tomado como fuente el marco del Caballero de la Mano en el Pecho, el marco de Mercuriarios que se ha hecho ahora. El marco del Caballero de la Mano en el Pecho estaba enmarcado anteriormente porque es el marco que vemos ahora. El primer marco que tenía, el que tenía hace años, era el marco de la izquierda. Estaba enmarcado con un marco caseta también, de influencia italiana de principios del siglo XVII. El nuestro del siglo XVII, adquirido en 2007 en Londres, que sustituye a una recreación de marco barroco español, posiblemente del siglo XIX. Vean también como aquí el marco del XIX, el de la izquierda, el que tenía antiguamente, es un marco con muchísimo ruido, con muchísimo dorado. Es decir, interacción a nuestra vista no puede centrarse en una pintura tan austera, una pintura de tan poco color. Realmente únicamente vemos los dorados de la cadena, de un medallón que tiene medio oculto, semioculto, vean ustedes en la parte baja, el caballero, y el pomo de la espada. Son los únicos tonos dorados. Y esos tonos dorados quedaban completamente anulados por la gran presencia de dorado, un dorado muy fuerte, en todo el perímetro del marco. Sin embargo, con el nuevo marco, vean ustedes cómo la espada, el medallón, la cadena parece que tienen más presencia, ¿no? Parece que tiene mucha más presencia. Es un marco que funciona magníficamente bien, es un marco de principios del siglo XVI, coetáneo prácticamente del cuadro. Estos detalles que antes quedaban ocultos por la potencia, por el colorido, también en cierta manera por la anchura del marco y su relieve tan fuerte, son importantísimos para comprender el sentido de esta figura, ¿no? Esta figura tan mítica, ¿no? de la historia del arte, ¿no? Yo creo que son importantísimos y ahora sí que se pueden ver, insisto, la cadena, el medallón y la espada, que seguramente pueden ayudar a comprender el sentido de este cuadro. Las dos tablas que vemos aquí son en realidad 4 escenas del maestro de Sopetrán pintadas sobre 2 tablas. Tenían un problema estructural con sus marcos. Este es otro motivo que puede llevar al museo a cambiar un marco, que esté provocando un daño estructural en la pintura, en la tabla en este caso, que guarnece. Ambos eran marcos del siglo XX y estaban muy deformados. Estaba el marco revirado y estaba deformando la tabla original. Esto hacía que la torsión de los 2 soportes originales se viese afectada, se estuviesen torsionando y era imprescindible cambiarlos. Era un problema de conservación que había que solucionar cuanto antes. Se han restaurado las pinturas y el marco deformado ha sido sustituido. Ambos marcos dorados al agua y con canto oscuro fueron adquiridos en 2022 en Artesanías Simón. Para el diseño se tomó como modelo el perfil del marco original del Cristo Varón de Dolores, pintado en 1500 por Juan Sánchez de San Román. Es un perfil dorado al agua, que es un marco original. Es un perfil dorado al agua con canto plano y oscuro. Aquí la única dificultad que nos encontramos fue la de la unión de las 2 escenas en cada una de las tablas. Pero afortunadamente la secuencia del perfil del marco nuevo coincide perfectamente. Hace que coincida, vean que en la foto de la izquierda, como todo el relieve encaja perfectamente, sin tener que alterar en nada el juego de volúmenes del marco original.
La pintura del Milagro de los Santos Cosme y Damián, obra de Fernando del Rincón, fue guarnecida en el pasado por un gran marco barroco con centros y esquinas de talla decorativa de motivos vegetales y entrecalle marmoleada de tonos ocres, rojizos y verdes oscuros. Es un marco impresionante, pero excesivamente ancho debido a sus 21 centímetros que complicaba la comprensión de la escena representada debido a la gran cantidad de relaciones cromáticas que se establecían con la pintura. Se mencionan varios colores y todos esos colores están interactuando con los colores de la superficie pictórica. Este gran marco no es coetáneo de la pintura, hay que contemplar, esto es muy importante, hay que contemplar la posibilidad de que la obra de Rincón pudo incluso adaptarse al marco, puesto que la tabla está cortada al menos en la parte superior, como se puede apreciar por el inicio de unas piernas sobre la arquitectura en el borde superior. Ese es el límite del cuadro, no es la imagen lo que está cortada, es el cuadro el que está cortado un poquito más arriba de los pies. Serían dos figuras de las que no podemos conocer su identidad. Bajo los arcos de la arquitectura también podemos ver 13 bustos de vestidos con túnicas clásicas que orientan sus miradas a diferentes lugares, indiferentes a la milagrosa curación que llevan a cabo los dos médicos. Estos bustos representados en grisalla parecen más esculturas que seres vivos. Probablemente se trata de la representación de médicos famosos de la antigüedad como Hipócrates o Galeno, antecesores de los dos santos. Su presencia muestra y confirma que además de contar con el apoyo divino, ambos poseían conocimiento y experiencia. Se restauró en 2016, una restauración complicada y magnífica por parte de Rafael Alonso, y al no ser el marco próximo en época o estilo a la pintura, se decidió sustituirlo por un marco de finales del 18, principios del 19, dorado al agua, de perfil recto y mucho más estrecho. Este tiene 12 centímetros. El tondo en el centro de la composición con la Virgen y el Niño se relaciona muchísimo mejor ahora con la sobriedad de líneas de esta nueva moldura. La escena donde los dos santos médicos proceden a reemplazar la pierna del paciente se entiende mejor si la profundidad del relieve y color del antiguo marco es excesivamente pesado para una composición tan compleja debido posiblemente al corte de la tabla en su parte superior. Es una tabla que desde luego está mutilada y requiere mucha más atención para comprender todo lo que está pasando. Es una tabla de una hora tras la restauración, se puede entender perfectamente toda la relación cromática y ese marco con tonos verdes, tonos rojos. Ven ustedes que las vestimentas de los dos santos precisamente son rojo y verde. Entonces estaba interactuando con la pintura y estaba imposibilitando al espectador poder entender cómo funcionaba, cómo se podía leer. Esta crucifixión de Pedro de Campaña fue donada al museo en 2022 por Rogelio Buendía y Ana Ávila. Llegó al Prado con un marco dorado al agua del siglo XVIII o XIX que quitaba protagonismo y luz a esta pequeña representación de la crucifixión. El marco no tenía relación alguna con la época o el estilo de esta pintura y parte del fondo había sido pintado de color oscuro en fecha posterior al original, cuando la obra estaba ya sucia. Ustedes ven en el perímetro una zona más sucia, un poco amarillenta, oscura. Eso seguramente se debe a que el cuadro en algún momento fue ampliado en esa zona perimetral. Posteriormente es posible que la pintura se limpiase, la pintura original de la crucifixión recobró su color original, sin embargo la zona que había sido pintada cuando el cuadro estaba sucio mantenía lógicamente el color con el que fue aplicada, que era muy distinto del color de la pintura original. Desde luego este marco no es el más apropiado, no era el más apropiado para enmarcar esta obra. Además teníamos el problema de este encuadre añadido posteriormente de color oscuro. Vean el cuadro con la limpieza, contra la reciente restauración, cuál ha sido el resultado, que es realmente espectacular, es una tonalidad fría, pero aún se ha incrementado la diferencia de color con el perímetro añadido en alguna fecha indeterminada. No era posible exponer la obra de esta forma por este fuerte contraste que podía confundir al espectador. Colocar de nuevo el marco dorado con un panel que cubriese los añadidos y que tenía también que ser dorado impediría centrar la mirada en el original, demasiado oro para un cuadro tan frío, para un cuadro tan austero, por lo que se decidió cambiar el marco y fabricar una cubierta fina de madera ebonizada, que es esta que ven ustedes en la pantalla, para que se cubriese la parte no original de la pintura.
Esta chapa de madera se ajustó en calidad y terminación a un marco ebonizado adquirido a Horacio Perecita. Es un marco sencillo y liso, con diferentes encuadres que nos acercan de forma progresiva a la pintura. Ven ustedes cómo los encuadres son cada vez, lógicamente, más pequeños y nos van enfocando la superficie pictórica. Acompaña al espectador al interior de la escena hasta dejarle a los pies de la cruz, sin que sienta la necesidad de abandonar ese espacio cargado de espiritualidad. La escena tiene ahora profundidad y nuestra mirada, después de recorrer el cuerpo del crucificado, viaja al interior del paisaje. Interior del paisaje que, si se fijan ustedes, están las montañas del fondo entre la cruz y el árbol de la izquierda. Ahora ha adquirido una profundidad enorme el paisaje y nos da la impresión de que el paisaje todo es reconocible, ¿no? Que nos podemos mover por él, cosa que antes de la restauración no era posible. Quería aprovechar el comentario realizado sobre este magnífico marco proporcionado por Horacio Perecita para enviar a Horacio un abrazo y los mejores deseos de parte de todos los que le queremos y admiramos en el Museo del Prado. La diferencia entre las dos imágenes es manifiesta. Aquí ven el cuadro enmarcado con cuando llegó al museo, el cuadro ahora como lo podemos ver en sala, a la derecha. A la izquierda nuestra mirada se pierde. En la derecha, con el nuevo marco y la obra restaurada, tenemos la sensación de que la escena cobra vida. Se trata de un paisaje real, en que la cruz tiene peso, está clavada en el suelo. Y podemos detenernos a observar cada detalle de la escena que tiene lugar frente a nosotros. Es un cuadro que tiene una conservación no excelente, pero que sin embargo, tras la restauración, ha recuperado todo el sentido. La cruz, podemos rodear la cruz. Tenemos la sensación de que podemos rodear la cruz ahora mismo. Como se aprecia en esta fotografía de parte de la obra Las Tres Gracias de Rubens, tuvo antes de 1898 un marco dorado y liso. Es una foto que ha puesto anteriormente Ana cuando estaba hablando del archivo. Posteriormente, la Casa Marquina, que tuvo una importante actividad en el Museo del Prado, enmarcó el cuadro en los últimos años del siglo XIX. En 1899 ya podemos ver el cuadro, guarnecido con un pesado marco decorado con centros y esquinas de molde, nada acorde con la pintura flamenca del siglo XVII. En el interior de la imagen del marco, del Marquina, podemos ver cómo se exponía el cuadro de Las Tres Gracias de Rubens a finales de siglo. En ocasiones, como en esa foto, rodeado de otras obras flamencas, como era típico en la época. Con el paso de los años es curioso ver las fotografías, porque el cuadro cada vez va tomando más protagonismo y va distanciándose de las demás composiciones de Rubens o de pintores flamencos, como vemos en la fotografía de la derecha. En 1982 se inauguran las nuevas salas de pintura flamenca con los muros entelados en color rojo. El color de los muros en los que cuelgan las obras, tanto pintura como marco, es de excepcional importancia. El color de la pared influye en la primera relación del espectador con el marco y en la percepción y recorrido visual que hagamos de la superficie pictórica. Si ese color no potencia y define el marco, difícilmente podremos entrar y permanecer en la escena representada. En esta ocasión, en 1982, fue la primera vez que las salas del museo se veían de un color diferente de los colores claros y causó un cierto revuelo. Yo recuerdo perfectamente que en la prensa se escribió que estaba pasando en el Museo del Prado. Hoy en día es normal, es habitual en cualquier exposición, en cualquier país del mundo, cualquier exposición temporal, cualquier sala de museo, está pintada de un color seleccionado normalmente por el director o por el conservador correspondiente, que entiende que ese color potencia las pinturas de esa colección. Es algo muy importante que normalmente no le damos tanta relevancia cuando hablamos de pinturas, hablamos de marcos, pero es la percepción primera, nuestro primer contacto, nuestra primera presentación con una obra de arte. Hay colores, desde luego, que no permiten ni siquiera llegar al marco, ¿no? El marco, como les decía desde el principio, tiene que invitarnos a entrar en la superficie pictórica. Es el embajador de la pintura. Y con un color que no funcione con el marco, nos va a ser muy difícil poder llegar incluso hasta esa superficie dorada o ebonizada. En 1998, y tras la restauración de la pintura, el Museo del Prado decide enmarcar la obra con un marco de un estilo más próximo al siglo XVII. En aquellos años se decide encargar su fabricación en Inglaterra a Timothy Newberry. Se hicieron numerosos estudios para lograr un perfil y acabado próximo a las molduras
que marcaban obras de Rubens. Con el nuevo marco, la sobriedad de la entrecalle de madera y el filo dorado y liso ayudan a entrar en la pintura, sin que nuestra mirada se vea atraída al recorrer la composición por el llamativo oro del antiguo marco, que era demasiado ancho y con demasiada vibración y ruido, y llevaba nuestra mirada fuera de la pintura. Esto es algo que sucede habitualmente cuando los marcos no funcionan con la pintura, como en este caso por su excesivo relieve, su excesivo dorado, tienden a sacarnos de la pintura. Podemos llegar a mirar lo que está sucediendo en esa escena mágica que es siempre una pintura, pero rápidamente nos vamos a sentir atraídos por la potencia del dorado, un dorado demasiado fuerte, demasiado voluminoso, demasiado relieve o demasiada anchura. Cuando en 1984 se restauraron las hilanderas, el museo buscó la forma de mostrar al público el original de Velázquez sin los añadidos posteriores que tanto alteran la composición original. Con el fin de evitar doblar o retirar esas partes del cuadro, como comentamos antes con el Mercurio y Argos, que se ha logrado, en esta ocasión se optó por ocultar las zonas añadidas tras un falso panel de madera con marco que hacía de ventana. Recientemente se ha renovado el sistema con un nuevo proyecto expositivo que mejora notablemente la forma de ver la obra y sus condiciones de observación. Aquí pueden ver en este montaje el tamaño con el que se exponía, con los añadidos en la foto de la izquierda, y el nuevo montaje con el nuevo marco, el último marco que ha tenido, porque tuvo un marco entre el de la izquierda y el de la derecha en el año 84. Este es el último marco con el que podemos ver la obra ahora mismo en salas, y que permite ver absolutamente toda la pintura y la única pintura de Velázquez, porque el resto claramente nada tiene que ver con Velázquez, aunque hay muchas personas que generalmente dicen, bueno, a mí me gusta mucho, pero sí, pero el cuadro no es de Velázquez. El Gabinete Técnico del Prado tomó numerosas medidas sobre las radiografías para poder definir con precisión el tamaño que debía tener exactamente la ventana del nuevo marco. En la radiografía podemos ver cómo se aprecia con nitidez la diferencia, densidad y textura de los materiales empleados por Velázquez. Es muy interesante porque durante estos estudios, Jaime García Máiquez y Laura Alba comprobaron que el cuadro había sido clavado en el rentelado, en el proceso de rentelado. Saben ustedes que el proceso de rentelado consiste básicamente en pegar una tela nueva a la original con el fin de reforzar esta, ¿no? Con el fin de hacer un refuerzo, de prolongar la vida de la obra, se trataba. Pues cuando se realizó ese proceso, luego se clava en el bastidor de madera. En ese momento las hilanderas se clavaron equivocadamente y había un desnivel, una diferencia que voy a intentar enseñársela en esta imagen, a ver si ahora tengo más suerte con el puntero. Sí. Ven ustedes aquí, ven ustedes que el cuadro está más elevado. Este es el nuevo sistema expositivo. Ven ustedes el panel abierto, normalmente van a verlo siempre en salas cuando el museo está abierto al público, cerrado, y ven el cuadro, el marco abierto, y ven ustedes como la altura en esta parte es superior a la contraria, porque el marco había sido clavado, ya digo, no manteniendo la horizontal de la pintura de Velázquez. Ahora se ha corregido. El cuadro, si lo abriésemos el panel, ustedes verían que de la parte derecha está ligeramente elevado, pero la percepción de la pintura desde hace muchísimos años, desde que el cuadro fue rentelado por primera vez, es la correcta, es completamente horizontal. Esta estructura metálica que se construyó es muy fácil de abrir. Es una estructura metálica que funciona con muchísima suavidad. Se cierra la ventana, está provista en su parte interior de unos fieltros para que la pintura no original de Velázquez no sufra. Y otro aspecto importante con esta nueva enmarcación es que en la parte superior del marco se ha evitado, en la medida de lo posible, la sombra. En el antiguo marco era excesivo el grosor del marco y proyectaba una sombra sobre la superficie de la pintura de unos 7 u 8 centímetros, que alteraba nuevamente el formato original de Velázquez. En esta foto tomada por Laurent de 1868 vemos el cuadro de la maja desnuda enmarcado con una moldura lisa, casi con seguridad dorada, que posiblemente sea la original. Es importante porque normalmente muchos de estos cuadros
han sido remarcados, como vemos en el cuadro actualmente. Este marco actual tienen las dos majas, la desnuda y la vestida. Es un marco de estilo fernandino, es muy bello, realizado en torno a 1910-1912. Pero con esta enmarcación la pintura pierde profundidad y serenidad con respecto a la anterior moldura lisa. Y eso que vemos el cuadro, los dos cuadros de las majas, están ahora mismo sucios, es decir, tiene una capa de amarillenta, de barniz oxidado por el paso del tiempo. Pero si esos cuadros los viésemos en algún momento limpios, veríamos que el contraste con el marco se acrecienta. Este dorado no funcionaría adecuadamente con la carnación de la maja y con los tonos azulados, verdosos y blancos de los cojines. Seguramente el marco traparía y nos sacaría nuevamente de la composición. Es una pena que el marco liso, el marco que debió tener que tenía las majas y que seguramente es posible, pensamos que pueda tratarse del marco original, pues un marco típico de la época típico de Goya, muchísimas obras que han conservado el marco tenían esos marcos, pues es una pena que lo hayamos perdido. Realmente marco, además, lamentablemente, este es uno de los dos marcos que sufrió un atentado hace poco, como ustedes recordarán. Son tristes estos actos vandálicos y cómo se trata a veces para proteger algo, justificar que cualquier medio es posible para lograr un fin, ¿no? Es muy triste que se pueda pensar en dañar una obra de arte. Y más triste, o igual de triste, es que se piense que un marco no es una obra de arte. Que la justificación es que no se ha dañado una obra de arte porque hemos dañado un marco. Eso es también realmente triste y nos habla mucho de la valoración que se le da al marco en nuestro país. El marco en nuestro país no está suficientemente valorado como lo ha estado en los países anglosajones, incluso y también en Italia. En España el marco, hasta épocas muy recientes, afortunadamente contamos hoy en día con personas aquí presentes, especialistas en marcos, en su historia, su conservación, su restauración, que pues que lo valoran y están haciendo ver a la sociedad la importancia que tienen los marcos, que hay que conservar y sobre todo cómo funcionan. Es importantísimo darnos cuenta que son vitales para entender las obras de arte. Por eso digo que es muy triste pensar que cuando sucede un atentado de ese estilo se diga que un marco no es una obra de arte, no se ha causado ningún daño porque un marco no es una obra de arte. Los cuadros del 2 y 3 de mayo de Goya tenían a principios del siglo XX, como se aprecia en esta fotografía de Laurent, marcos lisos y dorados, que lamentablemente se perdieron en algún momento que desconocemos, al igual que los marcos de las majas. También podrían ser los originales, es muy probable que fuesen los originales. Los marcos lisos fueron sustituidos por otros de tipología calleja, muy conocida por todos ustedes y muy visibles en las salas del museo. Estos son espléndidos marcos y otros modelos también diseñados en esta época, en el siglo XVIII, de talla dorada, de oro fino, son realmente magníficos. Son característicos abundantes en la colección del Prado. Y confieren también, hay que decir, una regularidad expositiva a toda la colección del museo. Regularidad expositiva que encontramos en algunas otras instituciones. Recuerden ustedes la colección del Palacio Pitti, por ejemplo. Pero, sin embargo, es una pena que muchos marcos que debieron de guarnecer estas y tantas obras maestras de la colección se hayan perdido. Seguramente fue debido a la falta de interés en unas obras, los marcos que no se consideraban suficientemente valiosas. Es un orgullo para todos los que trabajamos actualmente en el museo y en el área de restauración contar con personas con el compromiso y la dedicación que tienen actualmente Gemma García Torres y Maite Camino, ¿no? Es un orgullo y es una satisfacción y creemos, yo no soy el único, creemos que están consiguiendo que las personas, la demostración es su presencia aquí en el Museo del Prado esta tarde, su trabajo, su enorme trabajo, pues está dando frutos. Muchísimas gracias.